En esta ocasión vamos a hablar de las diversas versiones de la Biblia en español que hemos tenido en la historia. Cuando hablamos de las versiones en español, pues tenemos que empezar hablando de la Biblia alfonsina. En el año de 1233, el rey Jaime de Aragón publica un edicto prohibiendo la lectura de la Biblia en idiomas vivos. La más antigua en español y la primera Biblia completa de la que se dispuso en idioma europeo que no fuera el latín fue precisamente la Biblia alfonsina y fue la primera Biblia completa y se considera una paráfrasis de la Vulgata en español. Sin embargo, pues va a adquirir una fama posterior por ser la primera Biblia en castellano traducida del latín. Esta obra desapareció como la mayoría de libros de aquella época y actualmente solo quedan algunos escasos fragmentos que nos da la idea de cómo fue el texto. Se utilizó un español medieval, conserva muchas características del latín y bueno, fue la razón principal fue que utilizó la Vulgata. Después tenemos el Nuevo Testamento de Encinas, lo traduce Francisco de Encinas. Él fue un humanista y un protestante español. Él produce este Nuevo Testamento del griego, su idioma original, al castellano. Hablando un poco de su familia, su padre Juan de Encinas era un comerciante de textiles, especialmente de lana, muy exitoso, muy adinerado. Su mamá Ana murió cuando Francisco era un niño, posiblemente cerca del año 1527, y su padre se vuelve a casar en 1528 con Beatriz de Santa Cruz, que venía también de una familia muy influyente de Burgos y que tenía muchos contactos internacionales. Gracias a esos contactos internacionales, Encinas viaja a Flandes, donde aparece en la matrícula de la Universidad Católica de Lovaina en 1539. El 27 de octubre de 1541 se matricula en la Universidad de Wittenberg y continuó sus estudios de griego en Melanchthon. Encinas había empezado a su traducción al castellano del Nuevo Testamento en Lovaina y en Wittenberg. Este proyecto pues empieza a tener mucho apoyo de Melanchthon e inclusive se hospeda en esta casa. En 1542, en el invierno de ese año, ya con el manuscrito listo para la impresión, Encinas viajó de regreso a Flandes para buscar pues, una impresora que pudiera publicar al castellano. Por ser Flandes un territorio de España, las vías de distribución hacia este país eran mucho más favorables. Todo esto conduce a que en octubre de 1543 el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo fue publicado en Amberes, la obra completa. Su hermano también fue protestante, Jaime de Encinas, fue quemado en Roma en 1547 y Francisco dejó esta tierra con 3 obras propias de varias traducciones y todavía no catalogados en su totalidad. Eh, Después tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez. Juan Pérez de Pineda. Su vida fue de 1500 a el 1567. Fue un alto funcionario del emperador Carlos V y trabajó a sus órdenes en el este de Roma, donde vamos a ver cómo él va a intervenir con el Papa para que se permita la difusión de las obras de Erasmo de Rotterdam en España. Luego se va a trasladar a Sevilla, donde se le relaciona con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Fue el director del Colegio de Doctrina en Sevilla y tradujo en 1553 el Nuevo Testamento con salmos y se distribuye en gran parte de España hasta que lo matan. En la historia posterior tenemos la Biblia del Oso, la cual ya habíamos hablado en algunos otros videos. Esta Biblia fue traducida por Casiodoro de Reina, publicada en Suiza en 1569. La traducción al castellano de la Biblia y la publicación de la Biblia del Oso nos remite a un evento trascendental en la historia del cristianismo.
Se trata de una fractura que se da en el seno de la iglesia cristiana a comienzos del siglo XVI. El motivo fue todo este movimiento de protesta y de revolución. Uno de esos personajes famosos fue Martín Lutero, el cual fue sumamente influyente por el apoyo que encontró en países del norte de Europa y además en Inglaterra. Lutero condenó al papado por su falta de humildad y sobre todo reconocido por el aporte que dan sus tesis, los cuales tocan las raíces más fundamentales de la teología cristiana hasta este momento. Parte importante de la reforma comenzaba con permitir que el pueblo tuviera acceso a la Biblia en su idioma materno, tarea que él mismo va a llevar a cabo en el alemán y hasta entonces su legado es histórico. Lutero empieza a recibir fuertes críticas y oposición de la iglesia porque se estaba vulgarizando, por decirlo de alguna forma, los textos que contenían el ministerio de la fe. La Biblia del Oso es sumamente importante para nosotros de habla hispana y Cipriano de Valera la va a revisar y la va a corregir y posteriormente se va a publicar en Ámsterdam, Holanda, en 1602. Después se han hecho varias revisiones y es la Biblia más usada hasta el día de hoy. Hoy día la conocemos como Reina Valera y es una traducción literal modificada. Eso es bastante importante. Se conserva pues un estilo muy literal, pero igual tiene ciertas modificaciones para ser entendible en español. Después tenemos Torres Amat. Esta Biblia aparecerá en 1823, pero esta vez traducida desde la Vulgata, la Biblia en latín. Recibió muchas críticas por ser en algunas porciones una paráfrasis, pero introduce algunas características importantes. Esta traducción viene de la Vulgata latina, pero además tiene delante el traductor textos del griego y del hebreo. Introduce el concepto de las notas al pie de página y de las introducciones eruditas a los libros, bueno, siguiendo algunas variantes de la Vulgata también. Dentro del texto van a aparecer estas paráfrasis, pero también con una letra inclinada, una letra itálica, a fin de explicar, según el autor, el sentido de ciertos textos. Por estos textos agregados se decía que esta Biblia estaba llena de viruelas. También se introducen pies de página y asteriscos para cada pie de página, altamente criticables en aquella época. El nombre de Dios se va a traducir como el Señor, pues, siguiendo la tradición de la Vulgata, Dominius, o de la Septuaginta con Kyrios. Sigue la tradición católica de la época al leer el nombre de Dios en hebreo, según la latinización de Jehová, pero va a aparecer en la paráfrasis en las notas y al final de párrafo. Después de Torres Amat tenemos Nácar Colunga, aparece en 1944, traducida de los idiomas originales, es una traducción de la Biblia completa, es impresa bajo la autorización eclesiástica católica y sí, sus dos traductores fueron dos escrituristas y sacerdotes, Alberto Colunga Cueto y Elisonio Nazar Fuster. Es bien aceptada por su claridad y conserva una pureza en su estilo. Existen más de 30 ediciones realizadas por bibliotecas de autores cristianos, la última de ellas en el 2017. Algunas tienen ilustraciones y una tapa bastante lujosa, de un formato de letra grande, y también existe la versión en bolsillo. En ellas el texto bíblico es complementado con mapas, con notas, con ilustraciones, inclusive ilustraciones de los códices medievales o cuadros y pinturas e índices. Una Biblia bastante completa.
Después tenemos la Biblia de Jerusalén, que va a aparecer en español en el año 1967. Antes se había publicado en francés y en inglés. Tenemos que decir de esta versión que la Escuela Bíblica y la Arqueológica Francesa de Jerusalén utilizó los textos originales en hebreo, arameo y griego para la versión en francés en vez de la Vulgata de San Jerónimo. Para la versión en español, un equipo de traductores español empleó también los escritos originales del hebreo, el arameo y el griego para producir esta traducción. Esta traducción presenta títulos, introducciones, notas, apéndices y fueron todos traducidos de la versión francesa de la Biblia de Jerusalén. En ediciones posteriores, pues vamos a ver una innovación en cuanto al diseño de las introducciones y toma notas muy actualizadas con los hechos más relevantes de las investigaciones bíblicas más actualizadas. Después tenemos la Dios habla hoy. Esta es una Biblia completa y es una Biblia basada en el significado. Es también conocida como versión popular. Es una traducción ecuménica de la Biblia hecha por biblistas de diferentes confesiones cristianas. Fue publicada por primera vez en 1966. Hay varias reimpresiones, como la de 1970, 79, 1989, 1996, todas ellas por sociedades bíblicas. Tiene dos versiones, una versión sin textos deuterocanónicos y otra con textos deuterocanónicos. Está escrita en un lenguaje muy sencillo y bien adaptado por primera vez al español de América Latina. Posteriormente tenemos la nueva versión internacional. Esta es la Biblia, pues, una de las más recientes y está gozando de buena aceptación por la claridad de su estilo. La nueva versión internacional tiene como origen en su proyecto, pues, un movimiento llamado la Asociación Nacional de Evangélicos de Estados Unidos en 1957. La Biblia en 1967 pues asumió la responsabilidad de este proyecto y contrató un equipo de 15 expertos de varias denominaciones cristianas evangélicas y de varios países para la traducción a partir de los manuscritos más antiguos. El Nuevo Testamento fue publicado hasta 1973 por Zondervan en los Estados Unidos y la Biblia completa 5 años después. En 1999 se publicó la traducción al español, seguida por una traducción al portugués en el 2001. En el 2013, la nueva versión internacional es una de las versiones más difundidas. Se han distribuido más de 450 millones de copias solamente de su traducción al inglés. Una Biblia que sigue con la tendencia de trabajo en equipo, interdenominacional, tomando en cuenta hombres y mujeres de todos los contextos. Hay otras versiones que no hemos nombrado, como la de Felipe de San Miguel, Rivera en 1833, el Nuevo Pacto, versión moderna, Juan Robles, versión hispanoamericana, Pablo Besson, José Stringer, Cover Cantera y muchas otras más realizadas entre 1947 y 1967. También tenemos que decir de la Biblia al día, que no es una traducción, más bien es una paráfrasis, una traducción libre. Algunas grandes lecciones que nos deja este camino, pues la incorporación de la tecnología en el proceso de la traducción, importantísimo. El trabajar con equipos de diferentes contextos y también pues cada vez más vemos cómo se desarrollan métodos muy consistentes para la verificación, buscando que las traducciones sean lo más apegados a los textos originales. Y también vemos una evolución en la historia de lo que son las pruebas finales. Cada vez es más exhaustivo
antes de lanzarlos al mercado, que se realicen pues estas pruebas. Que el Señor pueda seguir escribiendo una época dorada en la traducción de las Escrituras por medio de pueblo que ama a las Escrituras, y cada vez se hacen traducciones más responsables y comprometidas con el mensaje del Señor.